18. Gloria al Señor. Ya son 18 episodios que el Señor nos ha permitido grabar, ¿verdad? Para llevar la palabra a través del canal de YouTube y de las demás redes sociales. Y hoy un episodio muy, pero muy especial. ¿Por qué? Porque este episodio va a estar saliendo en el Día de las Madres y tengo el privilegio y la alegría de hacer este episodio junto a mi esposa, pero con mi mamá y con mi suegra. Y yo le voy a pedir a ella un aplauso. Yo les voy a pedir a ellas que se presenten para que ustedes la conozcan. Bueno, Dios les bendiga a todos en esta noche. Amén. Qué bueno es el Señor. Para mí es un privilegio estar también con mi hijo y con mi nuera aquí. Yo soy Glamaris Escobar, la mamá de Azariel Vargas y la suegra de Dalianis y consuegra de mi compañera que se va a presentar ahora. Dios les bendiga. Mi nombre es Migdalia Maldonado, la consuegra de Glamaris, la madre de Daliani, la suegra de Azariel. ¡Eso! ¡Viva la suegra! En familia. Amén. ¡Que viva! Y hoy tenemos un episodio bien bonito. Y el título de este episodio, ¿cuál es, Dali? Dime. El título de hoy es Todo empieza por una madre. Todo empieza por una madre. Y cada uno de nosotros estamos en este mundo, ¿verdad? Si estás vivo es porque tuviste una mamá que te trajo, ¿verdad? Con esa alegría. Y gracias al Señor por cada una de ellas, ¿verdad? Pues es una bendición. Amén. Y hoy vamos a estar hablando de tres madres que dejaron una huella a través de la palabra, que aprendemos que hay unos temas poderosos, ¿verdad? En sus historias. Y vamos a empezar por la primera. Y la primera es Jocabed. Cuéntenme de Jocabed, cuéntenme. Vamos a hablar de Jocabed. Es la primera y su nombre significa El Señor es la gloria. Su carácter, el valiente amor por su hijo, junto con su fe, le permitieron actuar de manera heroica en medio de una gran opresión. Su dolor, vivir en la atadura de la esclavitud, y su gozo fue que Dios no solo protegió al hijo que ella le entregó, sino que se lo devolvió. Amén. Eso es bien hermoso, ¿verdad? Y para hablar, ¿verdad? Un poquito de contexto sobre lo que es la historia, ¿verdad? De Jocabed y Moisés, ¿verdad? Esto fue dado a la circunstancia de que el faraón había dado una orden de matar a los niños varones, porque, ¿verdad? En ese momento, pues el pueblo de Israel se estaba multiplicando y mientras más los oprimían, ellos se multiplicaban y mientras eso pasaba, los egipcios, ¿qué hacían? Temían. Y por eso, al tener temor de ellos, el faraón dijo, no, yo no puedo permitir que ellos sigan multiplicándose, así que yo voy a hacer una orden para que, ¿verdad? Ellos sean todos, los maten, si son hijos varones, vamos a matarlos. Y Jocabed, pues sabemos que, me imagino, no lo dice la Biblia así específicamente, pero entiendo que ella sufrió porque no debe ser fácil que tú tengas que dejar tu hijo porque simplemente lo van a matar. Exacto. Y eso es algo sumamente fuerte, ¿verdad? Y ella lo trató de esconder por 3 meses, pero se dice, ¿verdad?, que no lo podía ocultar más, así que tuvo que mandarlo por el río. Y allí fue donde lo encontró, ¿verdad?, la hija del faraón, y le encontró a Moisés. Amén. Mira, y tú hablando de esa historia de Jocabed, yo me imagino que ella con la ilusión, como todas nosotras las madres, de cuando tenemos un hijo en nuestro vientre, ¿verdad? Y con esa ilusión, pero a la misma vez con miedo, porque ya la orden había sido dada y, ¿verdad? En aquel tiempo no habían sonogramas ni nada de eso para saber si iba a ser hembra o iba a ser un varoncito. Así que cuando nace varón, yo me imagino que el corazón de Jocabed, ¿verdad?, se estremeció. ¿Por qué? Porque ya sabía de la orden que había. Y como una madre al fin que ama a su hijo, ¿verdad?, desde que Dios lo deposita en su vientre, ella busca la manera de salvarlo, de ocultarlo. Pero ¿cómo tú ocultas a un bebé de 2 meses, 3 meses, 4? Va a llegar el momento en que va a llorar, va a llegar el momento en que lo van a escuchar y se pueda descubrir. Así que ahí viene lo que dice Dali, ¿verdad? Que ella
inspirada por el Señor, porque yo digo que Dios le dio la sabiduría para ir a hacer la canastita, preparar bien esa canastita, porque eso no fue una canastita ahí, exacto, no fue algo ahí de paja mal hecho, fue una canastita muy bien hecha con la sabiduría de Dios. Y que cuando la dejó ahí, ¿cuál fue el resultado de su obediencia, el resultado de su sacrificio, el resultado de la creatividad que Dios le dio en ese momento? Pues el resultado fue que encontró Moisés, ese bebé, alguien que lo pudiera rescatar, porque había un propósito. Había un propósito en Moisés, y el propósito se cumplió. Pero ella como madre hizo, ¿verdad? Estábamos comentando antes, ¿verdad? Azarel nos decía, ella hizo lo posible. Lo posible era usar su creatividad y usar los elementos que tuviera disponibles para salvar a su hijo. Lo imposible que era. ¿Qué era lo imposible? De que saliera vivo, a lo mejor para ella decía esto es imposible, que a lo mejor el niño va a morir en el camino. Pues claro, aunque ella mandó a la hija, ¿verdad? Para que lo velara, a ver a dónde encallaba. Pero también era una nena. Moisés, que era una niña, pero al ver cómo el plan de Dios, ¿verdad? Se cumplía. ¿Y cuál fue la otra bendición más grande que tuvo Jocabed? Que cuando buscaron una nodriza, buscaron una madre de entre los hebreos. Una que la cuidara. ¿A quién le tocó? A ella misma. Mira qué bendición del Señor. A ella misma. Dale, ¿tú tirarías a Dali por el río si tendrías que hacerlo? No, un día la mandé y, ¿verdad? Un suceso ahí. Y estaba asustada. O sea, imagínate, sí, yo sé que, era la única forma a lo mejor para salvar su vida. Para salvar a Moisés. Pero realísticamente, yo sé que muchas madres eso se le haría prácticamente imposible, dejar a su hijo solo, encomendarlo al Señor, pero ahí tú ves la fe, la certeza de Jocabed en el Dios que ella creía. Amén. Era que a pesar de que había esta orden y había tantas atrocidades a esos niños, ella dijo, no, yo voy a hacer lo posible que yo pueda hacer, voy a tirarlo por este lugar y el Señor se va a encargar de cuidarlo. Y yo sé que muchas madres a lo mejor, ¿verdad?, encomiendan al Señor y tienen miedo, pero lo hacen. Eso es lo importante. No importa que tengas miedo, cómo tu hijo esté andando, encomendárselo al Señor de que Él va a obrar y hay un propósito. Y tener esa fe, ¿verdad?, de como madre, como darle ese ejemplo de que no te preocupes, el Señor va a hacer algo grande contigo. Amén, amén, sí. amén. Entonces, la otra madre... Número 2. Número 2. Muy bien. La madre número 2 es Ana. Y su significado es gentileza o favor. El carácter de Ana fue provocada por la malicia de otra mujer. Se rehusó a responderle del mismo modo. En cambio, volcó su dolor y tristeza delante de Dios y permitió que Él la vindicara. Su dolor, sufrir burla y ser incomprendida. Y su gozo, proclamar el poder y la bondad de Dios. Y su costumbre de exaltar a los humildes y humillar a los orgullosos. Wow, qué profundo, ¿verdad? Santo. Y Ana era la mujer de Elcana y también era Penina. Y Penina era quien, ¿verdad?, le daba hijos y se pasaba molestando a Ana porque Ana en ese entonces pues no podía tenerlos. Y es importante, ¿verdad?, que podamos destacar que en ese entonces la mujer estéril era considerada un fracaso y su esterilidad era una vergüenza para el esposo. Pero aún así, él no la dejó, aún así él permaneció con ella. Y, ¿verdad?, a pesar de todo eso, nada de lo que el esposo pudiera decirle a Ana iba a consolarla porque el gran anhelo del corazón de ella era tener un hijo. Pero Ana no se rindió. Ana simplemente, ¿verdad?, siguió orando, siguió firme, estaba convincente en lo que ella quería. Y aunque el sacerdote en ese entonces no entendía, nadie entendía su corazón, nadie entendía y la tildaban hasta de borracha. Y aún así ella permanecía firme y, ¿verdad?, creyendo de que su milagro, ¿verdad?, iba a poder ser dado a ella. Iba a ocurrir, amén. ¿Y sabes qué pasó? Que Dios contestó su oración. Esa fue la respuesta. Ella clamó, ella oró porque
Elcana no podía hacer nada por ella. Él trataba de consolarla porque él la amaba, la quería, pero él no podía hacer nada por ella. Así que ella recurrió a quien único podía, ¿verdad?, hacer que ella pudiera tener hijos, que como dijo Dali, eso era como una evidencia de la bendición, ¿verdad?, del Señor en la vida de esa familia. Así que ella fue donde Dios y Dios le contestó su oración. Elí pensó que ella estaba borracha, ¿verdad? Porque Elí, ¿verdad? Ya, ese es otro tema, ¿verdad? El de Elí. Pero ella confiaba en el Señor y a pesar de la crítica de Elí, ella siguió orando. Dios le dio a su hijo y no tan solamente se lo dio, sino que ella dijo, si tú me lo das, yo te lo voy a dedicar. ¿Y qué hizo ella? Se lo dedicó al Señor. Cumplió con su palabra. Cumplió, y dice la Biblia, ¿verdad?, que todos los años ella iba al templo a regalarle una túnica a su hijo. Y en una de esas ocasiones en que ella sube al templo, su esposo a adorar, a traerle ofrenda y ella traerle la túnica a su hijo, Elí la bendice. Y le dice que por cuanto ella entregó su hijo al servicio al Señor, Dios la iba a bendecir. Y tuvo más hijos, ¿verdad? 3 y 2, ¿verdad? 3 varones y 2 hijas más. Así que el Señor la premió, la bendijo, amén, con ser fructífera y ser madre. Pero ese primero, ella lo dedicó al Señor. ¿Y quién es ese hijo? ¿Cómo se llamó? Samuel. Nada más y nada menos que Samuel, el profeta de Israel. Y, ¿verdad?, los que conocemos un poquito y sabemos y hemos leído, sabemos que la palabra que decía Samuel no caía en tierra, Dios la respaldaba. También Samuel fue el que Dios me envió para ungir a el rey, al rey Saúl y luego a David. Así que mire todas las bendiciones que vienen de una madre que en aquel tiempo quizás no sabía, mi hijo va a ser un profeta, o mi hijo, ella no lo sabía. Ella simplemente quería un hijo, ¿verdad? Y se lo dedicó a Dios y cumplió su palabra. Son muchos pasos, ¿verdad? Y cumplió su palabra. Y ahí el Señor la premió con mucho más de lo que ella imaginaba. Porque hacer nuestro Dios, Él nos da más de lo que nosotros imaginamos. No, y que también ahí vemos como que el Señor le da algo a Ana, se le da ese hijo, pero se lo pide. Ella le prometió al Señor dárselo. Imagínate a lo mejor como que tener ese bebé y decir, ahora tengo que despegarme de este niño que tanto lloré, que tanto sufrí, tantas críticas que recibí, esta bendición, pero ahora yo tengo que entregarlo porque ya hizo una promesa, ¿verdad? Pero ahí tuve la confianza que ella tenía y la lealtad a Dios, porque a veces Dios nos da bendiciones y nosotros, ¿qué vamos a hacer cuando el Señor nos pida de nuevo eso que nos dio? ¿Verdad? Y a veces nos queremos hacer dueños de cosas que nosotros no nos tocaba en primer lugar. Pero ahí vemos la humildad de Ana, también la lealtad hacia Dios de que, Señor, yo te prometí que te iba a dar a mi hijo para que se dedicara al templo a las cosas tuyas, y lo hizo. Y a lo mejor con tristeza, pero lo hizo y vemos el fruto. Y a lo mejor estás orando por tu hijo y no entiendes al momento, pero más adelante esos frutos van a crecer. Y vemos como Samuel, literalmente, el profeta que Dios utilizó para bendecir al primer rey, a David. Y grandemente. De verdad que todo empezó por esa fe y esa humildad y lealtad de Ana. Y yo imagino que Ana todos los años hacía una túnica un poquito más grande. Y todos los años un poquito más grande. Yo me imagino con la ilusión que ella, ¿verdad?, la confeccionaba y la hacía, se la voy a llevar a mi hijo. Porque ella sabía que su hijo estaba en buenas manos, ¿verdad? Así que eso es parte de la bendición de ser madres. Ahora ya nos falta una madre. Una más. ¿Cuál es esa? ¿Cuál será? ¿Cuál será? Ahora vamos a hablar de María, la madre de Jesús, nuestro Salvador. El carácter de María: era una virgen de una familia pobre de un oscuro pueblito de Galilea. Su respuesta al ángel Gabriel nos muestra una mujer joven de fe y humildad inusuales. Su dolor,
ver al hijo que amaba avergonzado, torturado y luego entregado a la muerte como si perteneciera a la peor clase de criminales. Su gozo, ver a su hijo levantarse de los muertos, recibir el Espíritu Santo junto con los otros discípulos de Cristo. ¡Qué bendición! Amén. Wow, amén. ¿Verdad? Y María era una mujer valiente. Yo la considero a ella una mujer muy valiente. Y María, ¿verdad? En ese entonces estaba comprometida con José. O sea, no se habían casado. Se dice que ella no había conocido varón. Y el ángel, ¿verdad?, se le apareció y le dijo, vas a tener un hijo y lo vas a llamar Jesús. Jesús. Y entonces ahí se puede ver, ¿verdad?, cómo Dios interrumpe los planes de ella para hacer lo que Él quería hacer. Para que, ¿verdad?, Él la usara ella como instrumento para traer a nuestro Salvador a este mundo. Y María es venerada en las ramas del cristianismo como un símbolo de pureza, de humildad y de devoción. Y su historia incluye eventos como el nacimiento de Jesús en Belén, la huida a Egipto para escapar de Herodes, su presencia en momentos cruciales de la vida de Jesús, incluyendo la crucifixión y la resurrección. Wow. Eso quiere decir, ¿verdad?, que ella tuvo que haber sufrido, oh my God, de una manera increíble, porque ver literalmente morir a Jesús. Exacto. María es una mujer, como dice la Biblia, el mismo ángel le dijo, bienaventurada eres entre todas las mujeres. Pero yo acá, que no se entere nadie, yo no hubiera dicho bienaventurada. Pero bienaventurada ¿de qué? Si primero estoy comprometida, que en aquel tiempo era como si estuvieras casada, ¿verdad? Y tan solamente saber que va a haber una criatura en mi vientre, que entonces, ¿de quién es? No es de José. Entonces voy a sufrir hasta la muerte, porque en aquel tiempo podía la mujer ser, ¿verdad?, muerta por ese pecado, ¿verdad?, de salir embarazada sin casarse, y mucho menos si no era del prometido con el que te ibas a casar. O sea, y cuando el ángel le dice bienaventurada eres, claro, ya nosotros conocemos la historia y sabemos, yo puedo decir, diache, bienaventurada, pero si esto es un problemón bien grande, y considerando el problema, José pensaba dejarle en secreto. ¿Por qué pensaba dejarle en secreto? Pues porque sabía que María podía estar en problemas, ¿verdad? Así que él la amaba y no quería que le pasara nada. Así que, pero con todo y eso, ella decidió ser obediente al Señor, y decidió hacer la voluntad. Dios tuvo que bregar después con José. Aparte, ¿verdad? Porque es que es así. Dios tuvo que bregar con José aparte. Pero también, ¿verdad?, se cumplió la voluntad de Dios en José. Y María pudo ver que realmente lo que estaba en ella, el resultado de su obediencia, fue la salvación de todos, incluyendo la de ella. ¿Verdad? Porque es el Dios encarnado, Jesús. Y es un misterio que quizás en ese momento ya no lo entendía. Y crió a Jesús, yo me imagino, como toda madre cría a su hijo, pero pensando y guardando todas las cosas que le había dicho el ángel en su corazón, ¿verdad? Y cuando le dijeron que una espada iba a atravesar su corazón, realmente una espada. Realmente una espada. Migdalia, tú y yo que somos madres, ¿verdad?, de estos muchachos que están aquí, nosotros sabemos que ni tú ni yo lo hubiéramos dejado. Yo comentaba que nosotros hubiéramos secuestrado a Jesús y no lo hubiéramos dejado morir en la cruz. No lo hubiéramos dejado morir. Hubiéramos formado una coalición de mujeres pro Jesús y no lo hubiéramos hecho. ¿Verdad? Pero ella sabía que todo eso tenía que suceder, era necesario. Y ahí estaba su propia salvación en juego, la salvación de toda la humanidad. Así que María entendió, ¿verdad?, con dolor, pues como nos toca a veces entender con dolor, ¿verdad?, que es el plan y el propósito de Dios. Y luego, pues la bendición, como tú leíste, Migdalia, el gozo de la resurrección de Jesús, de recibir el Espíritu Santo y de ser sierva del Señor. Amén. Así, ¿no? Y que, como el tema decía, todo empieza, ¿verdad?, por una madre. O sea, vemos como Ana, Samuel, ese ministerio tan poderoso empezó por esa fe de Ana. Jocabed, Moisés, wow. O sea, libertó al pueblo y ha sido de los líderes más
que además ha impactado la historia del pueblo de Israel. Y imagínate María, o sea, esa confianza y de tener del Salvador, tenerlo en su vientre y cuidarlo a través de su crecimiento, llevándolo al templo también. O sea, que lo estaba tratando de inculcar la palabra, a pesar de que era literalmente el Hijo de Dios, el Dios encarnado, pero hacía lo posible para llevarlo al templo, a la casa de Dios, ¿verdad? Y vemos el resultado de esa fe también de María, que tenemos al Salvador, que por Él es que estamos aquí de pie, ¿verdad? Porque murió en la cruz y resucitó al tercer día para darnos vida eterna. Poderoso Jesús. Y hemos hablado de estas tres mujeres, estas tres mujeres que han marcado la historia. Pero ¿qué tienen en común? Hay algo que las une en todo esto. Claro, tenemos varios puntos, ¿verdad?, que queremos compartir con ustedes en nuestras conversaciones. Y hemos dicho que tienen en común que entregaron sus hijos a la voluntad de Dios, ¿verdad? Tanto Jocabed como Ana y María entregaron sus hijos a la voluntad de Dios. Allá Jocabed dijo, pues aquí está en el río, haz como tú quieras, Señor, a la voluntad de Dios. Ana lo entregó al templo, a la voluntad de Dios. Y María lo entregó a la cruz, ¿verdad? A la voluntad de Dios. Así que ese es un puntito bien chévere. Amén. También tenemos que sus hijos fueron escogidos por Dios para grandes propósitos. Porque el hijo de Jocabed fue Moisés. ¿Y quién fue Moisés? El libertador del pueblo de Israel. Imagínese, Moisés, usted y tenga. Usted y tenga, ¿ok? Y luego Ana, que fue la madre de Samuel el profeta. ¿Y quién fue Samuel? Usted y tenga. O sea que imagínese usted. Y María, María, la madre del Jesús nuestro Salvador, su madre terrenal, ¿verdad? Porque sabemos, ¿verdad? Nuestra doctrina cristiana, que Jesús es Dios, ¿verdad? Y es eterno y no fue creado, amén, sino que siempre ha sido Dios, pero terrenalmente para encarnarse y cumplir ese propósito establecido en Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que entregó, dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que amén. Salvador del mundo. Yo no sé, Migdalia, tú cuando Dalia hace algo bueno, ¿cómo tú te sientes? Ay, emocionada. Orgullosa. Y cuando ganó el campeonato, o cuando fue la nota más alta, o cuando se graduó. La nota más alta, ¿cuándo fue? Tuvo el promedio más alto. Y cómo uno se siente y se muy emocionada. Y uno recuerda el sacrificio, uno recuerda, ¿verdad? Porque son nuestros hijos y nos gusta que nuestros hijos estén bien siempre, ¿verdad? Sabemos que van a pasar por situaciones difíciles, pero sabemos que están entregados a la voluntad de Dios y que tienen un propósito. También otro punto en común es que tuvieron fe en el proceso de Dios, ¿verdad? Para sus hijos, el proceso. Y eso es lo que a veces no queremos. A veces no, como no lo vemos, no vemos el resultado, no sabemos cómo esa torta o ese bizcocho se está haciendo en ese horno, cuál es el proceso. Nos gusta ver el bizcocho ya con frosting y bien lindo. Lo queremos todo rápido. Pero el proceso pero ellas confiaron. Y el último punto que tienen en común es que fueron valientes. Primero, Jocabed en medio de la persecución. Porque Jocabed, ¿verdad? Había una orden del faraón de que había que matarlo. Y ella fue valiente, ella fue en contra de eso. Ana, a pesar de las críticas de Penina, la burla que de quizá todo el vecindario, ¿verdad? Que cuando salían a la calle, mira, esta es la que no tiene hijos, mira, y ella enfrentarse a todo eso. Y María, pues obviamente por sus circunstancias, fue valiente porque podía perder la vida. Ella pudo haber dicho que no, que ella no iba a prestarse para eso, porque ella tenía, como todos nosotros, un libre albedrío. Pero ella decidió decir que sí y hacer la voluntad de Dios. Hacer la voluntad del Señor. Exactamente. Y que estas historias nos dan el ejemplo para nosotros imitar esa valentía, esa fe
de estas mujeres que de verdad que Dios utilizó de una manera muy bonita y que todos estos grandes ministerios empezaron por una madre. Y cada uno de nosotros tiene un propósito en esta vida. No todo el mundo va a ser Moisés, no todo el mundo va a ser Samuel, ¿verdad? Pero para el propósito que Dios te ha puesto en esta tierra, hay una madre, ¿verdad? Que ora para que ese propósito se cumpla en ti, ¿verdad? Y a lo mejor hay hijos que sus madres no están en los caminos del Señor o no le han inculcado la palabra. Pero si tú en estos momentos, ¿verdad?, estás en los caminos del Señor, ora por tu mamá, por tus padres, para que tengan ese encuentro, ¿verdad?, con el Señor y que podamos imitar esta fe de estas mujeres, que podamos entregar nuestras vidas al Señor, que podamos entregar nuestras peticiones al Señor completamente, confiando de que Él va a obrar y que Él va a hacer como Él quiera. Y usted, madre, que tiene al Señor y tiene un hijo que a lo mejor no está en los caminos del Señor, entrégueselo al Señor. Entregue al Señor y el Señor va a hacer una obra bien bonita. Pero por eso es que dicen que la oración de una madre, muchos dicen, los tiene de pie, es la verdad. La oración de una madre nos mantiene de pie. Y oración del padre también, de un papá también, nos mantiene de pie. Y cuando hay personas orando por ti, el Señor va a hacer algo bien grande en tu vida. Poderoso Jesús. Amén. Entonces, para ir cerrando, ¿verdad? ¿Qué aprendemos? ¿Qué aprendemos de Jocabed? ¿Qué tú puedes aprender de Jocabed, Azariel? En una oración. En una oración, puedo aprender de Jocabed en confiar en el Señor, que Él va a proteger nuestras vidas. ¿Y tú, Dalí? Yo pudiera aprender que a veces sacrificar nuestra propia voluntad va a doler, pero saber que la voluntad de Dios es más grande para nuestra vida y Él va a obrar y va a ser un plan magnífico para nuestra vida. Amén. ¿Y Dalia? Emular la valentía y lo que dijo Azariel, ¿verdad? En confiar en el Señor, en que Él tiene su propósito para cada uno de nosotros. Amén. Mira, ¿tú sabes qué yo aprendí de Jocabed? Que no le dejemos nuestros hijos en manos de Faraón. No. Faraón representa el enemigo de las almas. No dejes tus hijos en manos de Faraón. Faraón dio una orden para destruir a tu hijo. No la acepte, no lo creas. Amén. Pelea, ora y cree que Dios te va a respaldar, que Dios te va a dar sabiduría, así como se la dio a Jocabed de crear la canastita y de ponerle todo. Dios te va a dar la forma de tú trabajar con tu hijo o con tu hija. Amén. Pero tú no te rindas, no se los dejes en manos de Faraón. Amén. Y de Ana, yo aprendí a seguir luchando por mi bendición, aunque me digan loco. Amén. Está bueno, yo iba a decir algo parecido. Ajá. El seguir, ¿verdad?, enfocándonos, no importa las críticas, seguir adelante y confiar y seguir orando, perseverando en la oración. Eso. A seguir, no importa los rumores, ¿verdad? El que te mire, el que te señale. Hay que seguir creyendo y enfocado en la meta que es, ¿verdad?, llegar al cielo. Correcto. Ora, mira, Ana, ora, aunque no te entiendan. Ora, Dios va a contestar su petición a su tiempo. Ahí es donde está la cosa, ¿verdad? Ajá. Que no es en el tiempo tuyo, ni el mío, ni el mío, en el tiempo del Amén. Señor. Amén, porque la oración del justo es eficaz, ¿verdad? Ajá. Así que ora, Ana, ora y Dios te va a contestar. Y María, ¿qué podemos aprender de María? De María podemos aprender de que hay propósitos más grandes de lo que podamos entender en el momento. Santo, eso está poderoso. Amén. De María. Wow. De María. De María. Bueno, que Dios va a escoger lo que Él quiera, no importa cómo te esté, no importa lo que la gente diga, Él te va a usar sea como sea. Amén. Y yo pensando a seguir a Jesús. Seguir a Jesús. Seguir a Jesús. No importa qué, hasta el final. Hasta el final. Porque Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin.
Amén. María, mira, seamos sensibles a la voz de Dios y obedientes. María fue sensible y fue obediente con todos sus miedos, sus temores, cómo va a ser esto, yo no sé qué va a pasar, pero ella decidió obedecer. Decidió obedecer, mamá, madre, decidió obedecer. Dejemos que Dios trabaje en nuestros hijos conforme a su voluntad, ¿verdad? Porque siempre hay un propósito divino en la voluntad del Señor, porque la voluntad del Señor siempre va a ser buena, agradable y perfecta. Y si yo lo entrego a la voluntad de Dios, pues también, ¿verdad? Amén. Amén, amén. Así que estas 3 historias han sido Tremendo. Tremendas. Yes. Ha sido de bendición este episodio. Amén. Esperemos que, ¿verdad? El Día de las Madres usted se siente y escuche este episodio y pueda analizar y buscar la palabra y también seguir estas historias para que se llene de fe, de confianza. Amén. Y que pueda dejar todo en las manos del Señor y obedecer la voz del Señor. Poderoso Jesús. Así que ha sido una bendición compartir esta palabra con nuestras mamitas. Amén. Felicidades. Gracias, gracias. Exactamente. Así que muchas gracias y vamos a orar para despedirnos. Yo le voy a pedir a mi suegra que haga esta oración. Amén. Bueno, Padre, te damos gracias por esta oportunidad que nos das de por estos medios llevar tu palabra, llevar tu mensaje. Mira a cada una de estas mujeres que todavía en el día de hoy hablamos de ella y aprendemos muchas cosas. Sí. Yo te pido que tú bendigas a todas las personas que van a escuchar este mensaje y que tu corazón, Padre Santo, puedan orar, Padre, como Ana, amén, ser de bendición como Jocabed y creer en Jesús como María, Padre Santo. Bendícelas a cada una de ellas, que no desmayen, que puedan seguir perseverando y aunque sus ojos vean cosas contrarias, ellas puedan alzar un clamor a ti que llegue a lo más profundo allá y tú puedas contestar cada una de sus peticiones. Te pedimos que bendiga a todas las madres en este día especial. Y que ellas sigan, Señor, siendo de bendición a toda la familia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hasta la próxima semana. Amén.